¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en esta clase es el mercado de competencia perfecta. La competencia perfecta es un mercado en donde ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio. Es decir, tanto los vendedores como los compradores son precios aceptantes, no pueden influenciar. Es un escenario económico hipotético, donde todas las empresas ofrecen productos idénticos. Además, es donde los compradores pueden conocer toda la información acerca del precio, mientras que las compañías pueden entrar y salir del mercado como les plazca. Podemos ver entonces que la empresa en el mercado tiene un estilo, una forma de competir. Por eso cuando hablamos de una estructura, a pesar que la empresa busca y planifica sus beneficios máximos, va a ser vendiendo a determinados niveles de producto con determinados precios. Pero todas las empresas lo hacen bajo una determinada forma, con un determinado empuje estratégico, con un mix de comercialización, con una fuerza financiera, con un esquema de gestión gerencial. Entonces, para que exista un mercado o que la empresa compita en un mercado de competencia perfecta, generalmente se dan algunas particularidades, tienen que ser similares. Primero, podemos decir que en un mercado de competencia perfecta hay muchos competidores, hay muchas empresas, por lo tanto existe una gran rivalidad competitiva. Luego podemos ver que muchas de las empresas comercializan el mismo producto, es decir, existen muchísimos competidores pero que venden el mismo producto. Estos productos son de alguna manera idénticos y son similares, son muy parecidos. Las empresas hay que tener en cuenta que no son formadoras de precio. A su vez podemos decir que las empresas pueden tomar la decisión de entrar a competir o de salir cuando ellas lo deseen. Y un tema importante, hay información muy abundante tanto para los clientes con respecto a los precios y calidad de todos los productos que se comercializan, y también existen las empresas que tienen muchísima información, tanto las empresas como los clientes. En general, planteamos el mercado de competencia perfecta como un esquema hipotético, porque existe en nuestra realidad una estructura o una competencia monopolística. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente una empresa va a diferenciarse con respecto a un esquema, a su producto o a su matriz productiva o a su fuerza comercial a través de un producto, un precio, una marca, un packaging, un estilo distinto que va a diferenciarse y lograr justamente una demanda específica para dicha empresa. Entonces podemos decir que la empresa en una situación de equilibrio de mercado, hemos visto los ejes cartesianos en donde tenemos el precio en la ordenada y en la abscisa la cantidad. Esta es la manera en que hemos estudiado la demanda y la oferta y cómo es determinado el precio en esta situación de equilibrio en una economía digamos, de mercado. Pero a diferencia de la empresa, no se le presenta esta situación, no influye, como habíamos dicho, en la oferta. Porque hay muchas empresas, hay un solo producto. Bueno, el problema es que, y no forma el precio. Entonces, el tema es que a la empresa se le presenta la demanda de manera horizontal, como vemos aquí. Y allí vemos que su demanda va a ser exactamente igual al precio determinado por el mercado, por la industria. Entonces, se tiene que dar una condición en donde la demanda es igual al precio. El precio es igual al ingreso medio, o sea, si yo divido las ventas, divido cantidades, me va a dar el ingreso medio o bien el llamado ingreso marginal. Entonces podemos decir que en el corto plazo la empresa presenta este esquema de costos, en donde tenemos en el eje de ordenada los costos, ya sea marginales, medios o variables, y en el eje de la abscisa se nos presenta la cantidad que va a producir o vender esa empresa. Entonces vemos aquí el costo marginal en rojo, el costo total medio, que son todos los costos que tiene la empresa, y el costo variable medio en verde. Recordemos que los costos fijos no los presentamos porque es digamos, una decisión o un elemento que no cubre importancia, porque siempre impactan y se presentan por más que la empresa produzca o no produzca. Entonces decimos que de alguna manera
el punto óptimo se presenta cuando el precio es igual al costo marginal. Pero la empresa va a cubrir todos sus costos y va a presentar su oferta en la medida que va a decidir producir en la medida que su precio sea igual al costo marginal. Allí entonces la empresa va a decidir a generar su oferta. Allí tenemos el principal elemento de la oferta al corto plazo cuando el precio es igual al costo marginal. Lo marcamos aquí en celeste. En este punto podemos ver que todo punto indicado hasta aquí la empresa no va a generar ganancias, puesto que los costos totales medios, esta parte que vemos entre la diferencia entre la curva verde y amarilla, van a ser los costos fijos. Bueno, esa parte no la va a poder pagar, por lo tanto la empresa tendrá esta pérdida, pero al menos va a decidir producir y va a decidir vender toda esta parte a partir de esta situación de este elemento hacia allá. Ahora bien, fíjense ustedes qué sucede cuando la empresa decide aumentar, o la demanda se le presenta en un precio en donde justo toca los costos totales medios. En este caso, la empresa afrontará la demanda de mercado que enfrenta el precio cuando toca, diríamos, el costo marginal y el costo total medio. Allí la empresa resultará beneficiosa, tendrá beneficios, ya no tendrá pérdidas porque estaría cubriendo todos sus costos. Ahora, ¿qué pasa si el precio de mercado se le presenta por debajo de todos sus costos, diríamos, medios? En este caso, la empresa no alcanzaría a cubrir ni sus costos variables ni sus costos fijos. Entonces, a pesar de que tenemos una demanda de mercado y que la condición es que el precio sea igual a ese ingreso marginal, vamos a ver que la estructura de costos de la empresa le va a ser totalmente imposible mantenerse en este mercado, y lo que va a tender a hacer es abandonar el mercado porque no va a poder competir con esos precios. Tendrá que adaptarse, hacer una reingeniería y a partir de allí sí poder invertir y ofrecer un producto. Entonces, en conclusión, podemos decir que el punto óptimo de la empresa es aquel en donde puede producir esos niveles de producción de decisión en donde al menos el precio es de alguna manera igual al costo marginal, pero también cubre el costo variable medio. Esta es una buena decisión para la empresa para empezar a producir e intervenir en el mercado. En este caso, el precio va a ser igual al ingreso marginal y también igual al costo marginal. A partir de este punto se genera entonces toda la oferta. A partir del punto Q1. En un ejemplo vemos cómo está planteado los niveles de cantidades, los ingresos totales, el costo total, y vemos que en el punto de las 5 unidades de producción nuestro ingreso marginal es 12 o el precio es 12 y también nuestro costo marginal 12. En este punto se obtiene el punto máximo de producción. Si nosotros lo planteamos en un ejemplo, podemos ver que acá planteamos nuestra función de costos marginales y nuestro precio, nuestra demanda es de 12, es este el punto en donde la empresa obtiene su máximo beneficio. Aquí hemos diseñado, hemos graficado la curva de beneficios, o que sería la diferencia entre el ingreso total y el egreso total y los gastos totales medios, promedios. Podemos ver que en las unidades de 5, que es el punto en donde corta el precio junto con el costo marginal, que se produce esto cuando el precio es 12 y cuando se decide producir 5 unidades, es justo el momento en donde se obtiene en la curva de beneficios la cúspide o la cima de esta curva de beneficios en cuanto a la decisión de ganancias que tiene la empresa. Aquí lo podemos ver entonces representado. Hemos representado en el eje de las ordenadas el ingreso total y el costo total. Sabemos que el beneficio es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. El ingreso total está marcado desde la línea celeste, quiere decir que es proporcional en la medida en que más se produzca, y la función de costo total está representado en la función de color rojo.
Ustedes verán, por ejemplo, que hay ciertos puntos. En este punto A, vemos que cualquier decisión de producción por debajo de este punto A va a ser una decisión en donde la línea roja o la función de costos es mayor a la decisión de ingreso total. Por lo tanto, va a ser una decisión que nos va a llevar pérdida. Pero en la medida que nosotros avanzamos con la producción, vemos cómo esta diferencia entre, diríamos, precio por cantidad o costo por cantidad se va agrandando y vemos esa diferencia. Por ejemplo, en este punto, donde vemos que este rectángulo formado por el ingreso total, o sea, es decir, 60 por 5 menos 46 por 5, que nos va a dar la superficie de todo este rectángulo, vemos que es la máxima, diríamos, superficie que vemos en este rectángulo, en la diferencia de estas dos funciones, y es cuando se da el máximo beneficio. Obvio que la empresa, si sigue produciendo hacia la derecha, va a seguir obteniendo beneficios, pero lo va a obtener hasta el punto C, o sea, hasta la unidad número 8. Después de la unidad número 8 en producción, sucede que los costos totales van a ser mayores que los ingresos totales y por lo tanto volveremos a una situación en que la empresa va a tener pérdidas. Bueno, aquí en el ejemplo podemos ver cómo la empresa, en una cantidad de 5, acá tenemos los costos marginales en rojo y el costo medio promedio en color marrón, vemos que en el punto 5 es mayor justamente el costo marginal que el medio, se cubren los costos medios y se obtiene una gran cantidad de beneficio. No se obtiene beneficio, por ejemplo, en una cantidad menor, como ser, por ejemplo, en el precio de 6 y cuando se decide producir 2, allí vamos a ver que los costos medios representados por la curva amarilla son superiores al costo marginal. En este caso, la empresa estará en pérdidas. Bien, la curva de oferta de mercado en el corto plazo se genera o se forma con muchas empresas que operan en el mercado y la industria va sumando las cantidades ofrecidas a cada uno de los precios. Aquí, por ejemplo, en el gráfico, en la última parte que vemos la curva de mercado, vemos como diferentes sectores, vemos como este tramo de la empresa C que genera en este nivel de cantidad es el nivel que se plasma en la curva de mercado. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el tramo de precio 1 y precio 2, sí vemos que está ofreciendo la empresa B en este tramo, en donde el precio es 1 y 2, y también la empresa C. Entonces sumamos las cantidades de ambas empresas a cada uno de esos precios y va a representar la nueva curva de mercado B más C. En el último tramo de la curva vamos a sumar a cada nivel de precio las cantidades ofrecidas en cada una de las empresas y vamos a obtener así la curva de oferta de mercado propia del mercado de competencia perfecta, A más B más C. Bien, eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima clase.